Muchas bendiciones, estamos aquí renaciendo cada día y le vamos a compartir el tema. ¿Cuál es tu adoración? Y yo lo voy a leer, Mateo capítulo 4, del 8 al 11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará, y Él solo servirá. Y el 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. La adoración, la mejor adoración que uno le puede hacer a Dios es con nuestras acciones, antes de todo, con nuestro deseo de buscar a Dios. Esa es la mejor la adoración, porque cuando tú buscas a Dios con adoración, entonces el Padre le gusta que lo adoren en verdad. Entonces, cuando el diablo le está diciendo aquí: yo te voy a dar todo si tú me adoraras. Pero a veces el diablo no sabe con quién se está metiendo. Hay hijos de Dios que están bien dentro de Dios. Pero el diablo sabía que Jesús era Dios. Pero Dios representaba aquí el Hijo de Dios. Entonces, cuando el diablo le dice que te adore, pensaba el diablo que Jesús iba a adorarlo a él y dejar el verdadero que creaba, el que creó la música, el que creó los cielos, el que creó la tierra. Va a dejar la adoración a Dios para darse la cosa mundana que es parcial. Es una locura. Es una locura. Yo voy a dejar de ir a la iglesia por andar y quedarme a mi casa durmiendo. Es una locura. No, yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice claramente: hay que adorar a Dios, hay que hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, a veces Jesús fue firme en su palabra, porque dice claramente aquí: y le dijo: todo esto te daré, y si postrado me adoraré. Satanás lo que quiere es que lo adoren. Y si esa música mundana que se escucha son cosas carnales, que significa que no dan provecho, entonces quiere que adoren y que valgan cosas grandes para que uno tenga una pequeña debilidad y en esa debilidad uno caiga. Pero cuando tú adoras, eres fuerte en Cristo que te fortalece. Entonces dice el 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. O sea, identificó quién era. A veces cuando estamos adorando, adorar significa cuando también tenemos una persona de frente a nosotros que nos está diciendo de todo y nosotros lo bendecimos y hablamos cosas tranquilamente con él, no le guardamos odio. Eso es una adoración también, con nuestro comportamiento también, nuestra adoración. Es difícil, claro que es difícil, pero como dice, con Cristo que lo puede, que nos fortalece, lo hace, porque Jesús se fortaleció del Padre y aquí Jesús no adoró a Satanás. O sea, le dijo: vete, Satanás, le dice claramente. Entonces el diablo, que dice, entonces el diablo le dijo: y he aquí. Entonces el diablo entonces le dejó. Cuando tú adoras a Dios, la adoración tiene poder, y Satanás te puede hacer la guerra, te puede hacer de todo, pero cuando tú adoras, se tiene que ir, porque cuando está Dios en tu vida, Dios es que manda en tu vida, Dios es el dueño de tu vida, Dios controla tu vida, aunque tal vez tú no lo sientas o no lo sientas, pero no te puedes sentir, solamente adora, porque la adoración es solo a Dios que se le hace. Entonces, es aquí que vinieron los ángeles y le servían, o sea, le servían. Nosotros tenemos ángeles que nos sirven, porque el Señor, apenas tú adoras al Señor, Dios te manda ángeles para que te adoren, para que el diablo no te puede hacer daño. No te puede hacer daño cuando tú tienes a Dios en tu vida, en tu corazón y en todo. Adora al Señor, porque solo Él necesita gloria y honra. A Él, no a otro ídolo, no a otros dioses, ni tampoco a ninguna de estas personas que están aquí escritas en la Biblia. Aquí todas estas personas fueron usadas en la palabra de Dios y ellos fueron usados por Dios, pero no se deben adorar. El único que debemos adorar es a Jesucristo, porque Él murió en la cruz por ti y por mí. Bueno, muchas bendiciones. Bueno, entonces yo le voy a leer Hechos capítulo 7, de versículos del 38 al 43, que dice así.
Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dices: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que le diesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. En el libro de los Hechos nos está como diciendo algo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, que prácticamente Moisés fue a un monte a recibir los mandamientos de Dios y él se ausentó por un tiempo. Entonces el pueblo de Israel como que se desesperó, no sabía qué adorar, y se juntaron el oro cada quien y formaron un ídolo, un becerro, es como una especie de toro, algo así. Y entonces ese es el tema. ¿Cuál es tu adoración? La adoración de ellos era ese becerro, pero cuando Dios vio eso, que cambiaron, lo cambiaron a él por un becerro que no escuchaba, no podía hablar, tenía ojos y no miraba, tenía oídos y no escuchaba. Cambiaron al Dios verdadero por ese ídolo que no servía para nada. Entonces Dios se indignó y quiso hasta destruirlos por completo, pero después Moisés como que intercedió y ya Dios no le hizo nada. Entonces todos los seres humanos tenemos como esa necesidad de adorar a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Hay personas que adoran a la diosa Diana. Hay otras personas que adoran a algún otro ídolo. Hay gente que adora a algún cantante. Incluso los ateos adoran a algún famoso, a algún científico, etc. Porque todos los seres humanos adoran algo o se adoran también a sí mismos. O sea, que cuando tú no adoras a Dios verdadero, entonces tú empiezas a adorar cualquier porquería, ya sea un toro, ya cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano como que está igual a los ídolos a veces. Tiene oídos y no escucha, tiene ojos y no ve. O sea, ese entendimiento entenebrecido es el diablo que lo hace, porque el diablo en el principio era adorador, y para darle como celosía a Dios, quiere que lo adoren a él, ya sea por medio de un ídolo, por medio de cualquier cosa. Porque eso, cuando el diablo tentó a Jesús, entonces él quería que lo adorasen, porque imagínese usted que Jesús mismo hubiese adorado al diablo. Ese es el objetivo del diablo, que lo adoren a él, porque él no quiere que adoren a Dios verdadero, él quiere ser el centro de atención. Por eso fue que se rebeló, porque que él quería como sentarse en el trono de Dios y quería ser el único que lo adorasen a él. Pero ¿qué hizo Dios? Tomó y lo echó al suelo, lo echó al inframundo, como quien dice, porque ya el diablo está derrotado, pero él siempre se levanta en contra de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con muchas cosas. Si nosotros nos adoramos a nosotros mismos, si adoramos
alguna obra de nuestra mano, algún objetivo que nosotros hemos alcanzado. Tenemos que saber que todo eso que nosotros alcanzamos en nuestras vidas proviene de Dios y la gloria le toca a Él, no a nosotros. No, el que se gloríe en el Señor, no en su sabiduría o en su inteligencia. También cuando una persona adora otra cosa que no es a Dios, entonces tú le abres puerta al diablo para que te enferme, para que te maldiga, etc. Pero Dios quiere que le adoren a Él, porque fue Dios que nos creó. Si nosotros le debamos algo, es a Dios, no es al diablo, porque el diablo no nos creó. El diablo promete a esta gente y después lo utiliza y no le cumple. El diablo es un malvado y un mentiroso. Por eso nosotros tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios y entregar nuestra adoración perfecta en espíritu y en verdad al Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero yo quiero decirle algo, que mucha gente dice, eso no lo dicen eso lo dice el diablo, porque en boca de personas, muchos dicen, ¿y por qué nada más hay que adorar a Dios? Él lo dijo ahora mismo, porque Dios creó todo. Y si Dios no creaba, usted no estaba. Entonces, el que crea es el dueño de todo. Entonces, por eso es que debemos adorar a Dios. Así que no se ponga usted porque ahí siempre hay un guía. Nunca, usted no puede estar siempre siendo reverde. No, tenemos que andar con una gente que nos guíe, y el único que nos puede guiar el camino es Jesús. Porque la Biblia dice, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que la adoración se le da solo a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios. ¿Por qué? Porque si el camino y la vida, y Él fue que nos creó y Él creó todo, ¿por qué debemos estar adorando a una persona que no ha hecho nada? La adoración se le da al que hace, no al que no hace. Y Él fue que hizo todo. Todo lo hizo. En el nombre de Jesús. Gracias. Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita. Amén.